delimitación mínima de lo que sería el proyecto tipo C, que es el proyecto de mayor rango. Una peculiaridad es que dura 2 años y la otra peculiaridad es que sí o sí requiere una asesoría de un investigador ya reputado, ya consolidado. Yo no soy un investigador reputado ni consolidado, yo soy un investigador, como dice acá, si no me equivoco, joven, Nobel. Así que me estoy iniciando en las tareas de la investigación. Hay otros dos tipos de características, el tipo A y el tipo B. En todas exigen un director, en todas se puede tener un asesor, se puede tener un codirector, se puede tener un personal técnico y asesoría o ayudantías de estudiantes. Y es peculiar la cantidad de graduados que se pide, ¿no? En el proyecto de tipo C se pide que haya por lo menos uno, pero ese uno tiene que ser dentro de la facultad o dentro de la Universidad Nacional de Salta también. Dentro de los proyectos tipo A y tipo B, ahí tienen que por lo menos en uno se precisan 2 integrantes docentes, es decir, graduados, y 2 integrantes graduados que no estén necesariamente en el área o que no estén necesariamente en la UNSA. Mientras que el de tipo B me pide 3 y por lo menos uno de esos tiene que tener relación de dependencia con la universidad. Es decir, que hay un espacio muy marginal, muy periférico para que los graduados puedan incorporarse a la investigación dentro del Consejo de Investigaciones, pero existe ese espacio. Siempre supeditado a la responsabilidad de un docente de esta facultad con un grupo de docentes que también quieran participar de ese proyecto. En nuestro proyecto nosotros tuvimos 2 graduados, en ese momento era el profesor Ezequiel Ferro y el profesor Felipe González, y contamos con la amabilidad de compartir el espacio con el profesor Casanova, ¿no? Que él ya estaba incorporado dentro de la carrera y entonces se incorporó también a nuestro proyecto. Proyecto de tipo C, entonces, dedicado a las tradiciones aristotélicas, en donde se basaba sobre todo el estudio sobre el estudio del de ánima, sobre el alma de Aristóteles, pero no particularmente sobre ese texto que tal vez todos hemos leído en algún momento en la carrera, sino sobre la recepción que se hace de ese texto en el periodo tardoantiguo medieval. Elegimos a alguna serie de autores, nos distribuimos, tuvimos la participación del asesor, el asesor fue el doctor Méndez y él también tomó la tarea de ser un investigador más porque todos estamos un poco en la etapa de formación en la investigación. Entonces cada uno de nosotros tenía un filósofo que trabajar y tratar, incluso al estudiante que era el compañero Carlos Sánchez también se le asignó directamente un filósofo, a pesar de que incluso eso no contaría dentro de la mirada reglamentaria, ¿no? Del CIUS, que yo le puedo asignar al estudiante la misma responsabilidad que tengo yo como director del proyecto. Yo voy a nombrar algunos personajes, tal vez los conocen, tal vez no. Alejandro Afrodisia, Temistio, Averroes, Tomás de Quinos y Gerard de Brabant. Esos fueron los 5 autores que estudiamos y que básicamente tratamos de contextualizar, hacer propiamente un recorrido que podríamos llamar Historia de la Filosofía, y estos objetivos específicos los dividimos básicamente en los 2 años que duraba el proyecto, 2024, 2025. Sobre todo los objetivos 4 y 5 estaban destinados para el año 2025. Y de hecho, en esta socialización de lo que fuimos haciendo, participamos en algunos congresos, jornadas. Ahí creo que se va entendiendo muy rapidito, pero bueno, si después hacemos una pregunta no hay drama. ¿Qué pasó? En el año 2024, y esto es también para que vean que todo esto se construye dentro de un contexto institucional, que era justamente lo que uno buscaba cuando presenta el proyecto, porque si no directamente yo puedo hacer investigación solo en casa, ¿no? Esto que charlábamos siempre de cómo hacemos filosofía, si lo hacemos colectivamente, si no lo hacemos colectivamente, también tiene una cuota de pensar si lo hacemos institucionalmente o no lo hacemos institucionalmente, ¿no? Podemos hacer no necesariamente un trabajo filosófico serio que esté amparado en una institución. Bueno, esta institución lo que nos propiciaba, al menos la Universidad Nacional de Salta, era un subsidio a la investigación. En el año 2024, ahí tienen el detalle del subsidio, ahí tienen el gasto, ¿no? El gasto de libros, gasto de resmas, la resma no la traje. Los libros sí, los libros. Ambos de editoriales españolas lo tienen.
Si quieren los pueden pasar, los pueden tirotear. No me lo roben, por favor, porque después los tengo que llevar a otro lado. Ese es el precio 2024 de los dos libros, exactamente. Y uno dirá, cuando lo tomen, ¿para qué ese libro? ¿Para qué esos libros? Porque esos libros no contemplan lo que yo dije hace rato. Yo dije Alejandro Afrodisia, Temistio, Averroes, Tomás de Aquino, Siqueira de Brabant. Y ahí aparece un señor que se llama Calcidi, que habla sobre el Timeo de Platón. En realidad es una traducción al Timeo de Platón. ¿Para qué comprar eso? Si no tiene que ver con el proyecto de estudio. Nuestros libros básicos, mi papá siempre tiene una expresión muy clarita, él dice, era albañil, y dice la pala, la cuchara del albañil es lo que para vos es un libro, ¿no? Entonces, claro, el albañil no puede hacer la pared si no tiene una cuchara bien. Yo no puedo hacer filosofía si no tengo el texto base, más hacer historia de la filosofía implica un texto de base crítico. Estos son los precios de un texto de base crítico. El profesor, por ejemplo, Felipe González, debería trabajar con el que sale 219.000 pesos, también de una editorial española. Ese en realidad solamente sería un pedacito del texto que él trabaja. Y esto ni siquiera es un texto crítico, es una traducción. Tenemos ahí un inconveniente material. A mí me pasó, peculiarmente, yo me dediqué a trabajar Temistio, que es la obra que está con color cremita. Este sí es un texto crítico, pero me pasó algo ridículo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, nosotros nos dividimos, cada mes teníamos que presentar cada uno un avance. Entonces primero fue una lectura compartida, después fue el profesor Felipe, porque él iba en el orden cronológico, y después seguía yo. Y a los 2 días que tenía que hacer mi presentación, Ezequiel Ferro me dice, che, descubrí esto en internet, y me mandó esta. Claro, había salido de justo el autor que yo trabajaba un nuevo texto crítico. Entonces todo lo que yo venía trabajando un poco ya estaba desactualizado, ¿no? Si han podido estar en la clase de ayer que dieron, el taller que dio Cora, Carlos y Alex, sabrán que es muy importante ese constante recorrido bibliográfico. Bueno, Ezequiel me ayudó y me dijo 2 días antes, bueno, ya está desactualizado. ¿Cómo conseguimos esto? Sale carísimo, no tenemos más plata, no ha habido más plata. No vamos a decir, o sea, no hay que grabar esto, pero ya saben cómo lo conseguimos. Bueno, consistencia. Y se consiguió. Porque efectivamente no fuimos comprarlos. Entonces, ¿para qué comprar estos textos? Solo para pensar, por ejemplo, en los estudiantes, cuando tengan que tomar una bibliografía secundaria, cuando esto se traduzca en temas, o en los estudiantes también cuando tengamos que incorporar a eso al programa, tanto en antiguo o en medieval. Tener la bibliografía, ¿no? De alguna manera, no la tenga solamente el docente. ¿Qué pasó? El subsidio en el 2025 decayó un poquito, y era el año en donde nosotros teníamos que empezar a hacer la bajada hacia la socialización de lo que veníamos trabajando. Fue bastante duro en realidad el 2025 por varios motivos, y fíjense que ya estamos, si hace rato estábamos en rojo, ahora estamos aún más en rojo. En este caso ese pasaje aéreo no es obviamente el pasaje aéreo de todo el equipo, ojalá lo hubiese sido, solamente mío, ¿no? Para ir a presentar un poco de lo que estábamos haciendo. Porque de paso yo podía tal vez costearme cosas de la vida, de un congreso y demás, que por ahí los otros profes no lo podían hacer, ¿no? Y mucho menos esperar que el estudiante lo pueda bancar. Bastante complicado porque este subsidio, esta baja de subsidio también se da en un marco en donde el Consejo de Investigaciones propone un plan estratégico de investigación, desarrollo e innovación mediante la resolución 63 del año 2025. Como dice acá, el artículo 3, ese año se decidió prorrogar los proyectos. Es decir que este año debemos continuar con la realización de ese proyecto de investigación, que obviamente no es la misma planeación de vida que uno hizo cuando pensó solamente un proyecto de 2 años. Entonces es volver a preguntarle al asesor, profe, ¿usted nos va a acompañar un año más? Volver a preguntarle a los profes, ¿ustedes van a querer hacerlo? Carlos Sánchez, ¿usted tiene tiempo para poder seguir en el proyecto que está cursando y está rindiendo? Y todos los interrogantes materiales que uno diría, bueno, pero te prorrogaron el proyecto un año más para que puedas avanzar. Por supuesto, eso está buenísimo.
Lo interesante es que, fíjense el punto número 4, ¿no? Establecer que la prórroga indicada será con financiamiento el que estará sujeto a disponibilidad presupuestaria y a la reglamentación vigente de este Consejo. Es decir que la investigación básicamente nos están diciendo es institucional porque está inscrito en este marco, pero las bases y condiciones para poder hacerla no las podemos proporcionar nosotros. Véanse ustedes cómo lo hacen. Ahora, lo interesante es que hay algo muy bueno que yo destaco en el artículo 5, por ejemplo, para la reinserción de los docentes en la investigación. Lo interesante del proyecto es que ya quedó aprobado con esta resolución. Entonces, me surge a mí una reflexión. Esto que tienen acá es la fundamentación de este plan estratégico, en donde, no lo quise poner todo, pero en donde se habla mucho de establecer prioridades en la investigación, ¿no? Como una manera de progreso. Como dices, una idea que está muy fuertemente vinculada hoy al Consejo de Investigaciones, que es hay que progresar. La USA se ha quedado en el tiempo. Hay nuevas maneras de investigar. Y cuando se refieren a nuevas maneras es cuáles son los tópicos que son prioritarios y originales. Y entonces yo me preguntaba cuando compraba los libros y los veo y los reviso, cómo muchos de estos libros a veces nacen de pequeñas universidades europeas, no de las grandes centros como pueden ser las ediciones críticas que les mostré hace rato. Y pensaba también cómo nosotros estudiamos nuestra carrera, cómo la hacemos y cómo nos graduamos y bajo qué perspectivas luego nos incorporamos en el ámbito docente, porque hay centros institucionales, como puede ser la UNSA, pero como puede ser la UBA, como puede ser la Universidad Nacional de Córdoba, como puede ser la Universidad Católica de Argentina, eh, que van generando material, van generando bibliografía y que nosotros consumimos, reflitamos, damos a nuestros estudiantes, tanto del nivel secundario, superior y universitario. Y en definitiva, nunca hemos hecho tal vez el trabajo crítico de recuperar históricamente aquello que estamos dando. Entonces, como que en ese hacer filosofía, el pensamiento crítico se ocupa de aquello que es novedoso, original y en algún punto, no instrumental, pero sí tal vez productivo hacia. Y es interesante que hayan partido del enseñar a filosofar o el enseñar filosofía, porque esa tesis kantiana va a ser luego recuperada por Arthur Schopenhauer, y él directamente va a criticar a la filosofía de la universidad. Y va a decir, bueno, eso que es enseñar filosofía, eso no es filosofía. Y va a plantear algo muy individualista. Yo estoy bastante ajeno a la filosofía de él, en un texto que se llama La filosofía de la universidad, en donde ataca principalmente a Hegel, porque pienso que sí necesitamos pensar el hacer filosófico de manera colectiva. El problema es que para eso necesitamos un esfuerzo extra de esos marcos, de esos contextos que nos permitan investigar críticamente filosofía y no decir que lo hacemos críticamente porque nos ocupamos de lo urgente. Yo me hago esta pregunta porque el 2026 seguramente se va a desarrollar este plan estratégico. Una notita de color al plan estratégico no lo he colocado acá. El plan estratégico va en la misma resolución y en la misma resolución se solicita que haya un presupuesto abierto para las personas que se dediquen a armar el plan estratégico, y eso es como que ya está aprobado, mientras que las investigaciones han quedado supeditadas a si hay algún rédito presupuestario para que podamos tener los subsidios actuales. Hay un contexto, y ese contexto lamentablemente atraviesa el hacer filosofía o hacer historia de la filosofía, o enseñar filosofía o enseñar a filosofía. Gracias. Bueno, abrimos espacio para preguntas. ¿Quieren hacerle al propio Iván? Sí, una pregunta para terminar de cerrar un poquito la historia, el suspenso ahí. ¿Han optado por continuar o no? Bueno,
Yo el año 2025, cuando comenzó, ya veíamos que el contexto político nacional era bastante álgido, hicimos una reunión y el único que no pudo asistir en ese momento fue el profe Enrique. Bueno, no, perdón, y el asesor tampoco, el doctor Méndez tampoco fue. Y entonces yo con el resto del equipo les pregunté, nosotros tenemos que cerrar este año. Y la idea era, bueno, llegamos el 2026 o con la misma temática, una temática fina, una temática que se desprende del proyecto, o si quieren, propongamos otra cosa, porque se había dado un lindo equipo de trabajo, había una manera, un método de trabajar con mucha seriedad, con mucha paciencia, muy colaborativo, esto de que, bueno, yo escribo, me lees, me corregís, te lo paso, tengo tal profe de contacto, y bueno, estaba lindo eso. Entonces ellos me dijeron, sí, vamos para adelante, no hay drama. Entonces cuando llegó a mediados de junio del 2025 esta resolución, y se las comuniqué, bueno, ahí hubo otro careo, porque ya la plata no había bajado, la plata bajó como en noviembre, diciembre. Y, perdón, algo interesante, no sé si ha quedado claro, ¿no? Son 6 personas o 5 personas, si se quiere, en donde son 100.000 pesos, no al mes, anuales. 100.000 anuales para 6 personas que investigan. Creo que la beca, ayer me contaba una de las estudiantes, la beca de investigación de la facultad son 70.000 al mes. Es decir, que es muchísimo menos, no mucho menos. Entonces se decidió seguir. El problema es esto que planteo acá, ¿no? Capaz que nosotros queremos seguir el 2027, el 2028. El problema es si hay lugar. Si hay lugar para que un proyecto de esta naturaleza siga institucionalmente en el marco del CIOSA. Entonces hay una idea de seguir. El tema es si se puede. Por así. Quería decir también, rescatando un poco lo que hablaba ayer, ¿no? Los estudiantes, donde si la UNSA o la Universidad en general, con el financiamiento también, invitan a investigar, a licenciarse, a atravesar por todas estas cosas, ¿no? Porque al margen de que hay un presupuesto, una universidad, no se limita a eso. Y entre bromas y llanto, digamos, ayer hablamos de la proliferación de bonos de contribución, de la rifa, todo, para poder gestionarse las mismas participaciones, jornadas, los pesos. Y antes, en gran parte se bancaba la universidad, ¿no? O sea, hubo años que se hicieron viajes que por nada, a veces de aporte, se podía viajar y iba con un montón de gente. Y estos últimos años, hubo grupos que nos organizamos para poder viajar. No, ni siquiera como carrera, ni siquiera como claustros, sino pequeños grupos que hicimos el sacrificio de ponernos para llevar a esto, ¿no? Y marcar que eso que no acaba en eso que uno puede soltar la clase de investigar, pero en hacerlo con otro, en hacerlo desde la universidad, todo. Hay un montón de cosas, lo que es el pasaje, para que vaya una persona de un grupo a más o menos contar cómo están haciendo. Sí, que yo no puedo contar, por ejemplo, lo que hace si quiere, lo Por que hace ejemplo, Méndez, o sea, no es representativo de tu trabajo y todo el laburo que se hace. Y cuando lo que contas también, el hecho de que, che, ya lo tengo ahí, no tengo que apuntar y aparece un libro nuevo, un texto nuevo, intentar conseguirlo, dar buscarlo, lo mismo es de traducción, conseguir un libro y traducirlo, es un trabajo, es un tiempo que uno dedica a eso y no a otra cosa en este mercado, digamos, de que no estoy produciendo economía, ¿no? Estoy invirtiendo en algo que no produce. Bueno, al final de cuentas llega el recibo de la tarjeta, llega la economía del mes y está bueno pensarlo también a nivel institucional macro, que hay instituciones a las cuales se le ha depositado la tarea de pensar en tales órdenes y hay otras que se le ha depositado la tarea de pensar en tales órdenes. Y entonces hay que pensar reflexivamente cuando nosotros hacemos filosofía en el marco de la UNSA, cuando nos formamos en esta casa de estudio, decir, bueno, aquí este sistema, este establishment, ¿no? Que es una mano ya invisible, pero que cada vez parece más evidente en nuestros mandatarios. ¿Qué ha determinado que le toque? ¿Qué parte le ha correspondido a la bolsa? Porque es cierto que hay movimientos
que siempre están en emergencia y que te van marcando de alguna manera qué pensar, cómo pensarlo. Pero también hay una institución que va coartando y va limitando qué pensar y cómo coartarlo. Entonces, yo cuando decía esto, es raro que estas publicaciones que yo tengo que consumir porque me dedico al estudio de la antigüedad o del medioevo, y están focalizadas en algunas de estas partes del territorio nacional, están focalizadas en algunas universidades europeas. Pero de pronto ves proyectos pequeños, algunas universidades que intentan algo que nosotros proponemos de acá, hacer una investigación de otro corte distinto al que tal vez tradicionalmente tiene nuestra casa de estudios para incorporarse en ese cosmos de distintas líneas investigativas. Claro, cuando se ocurre eso, pero no tenés el contexto institucional dado, esa línea se cae. Y algo más interesante también, pensando en el ámbito público-privado que también charlábamos, es cómo en el territorio argentino le dejamos entonces la cancha libre para que otros del sector privado se inviertan en ese tipo de investigación. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿O hacer la investigación en el CIUNSA o hacerla en la Católica? Es una pregunta que uno materialmente se la tiene que hacer y que la puede responder materialmente o la puede responder de su condición. Pero es una pregunta latente. Sí. Y eran 10 trabajos en unidades. Y de los 10 trabajos, 9 era como trabajo de campo. Uno solo era teórico, pero es mío. Y después, bueno, esas cosas de la vida, cuando una vez estaba charlando con alguien que, no importa que con alguien que está trabajando en la actual gestión de Seduxal, y bueno, hablando con todo, me dice, a mí me dio gracia, ¿no? Me dice, no, por el problema con los filósofos es que no van al campo. Gracias. Y yo le digo, o sea, porque tengo que ir al campo, digo, cuando digo que esté mal, no sé, campo, o sea, puede apoyar valioso. Yo pienso en todo tipo de trabajo que no me implica ir al campo, ¿no? Sí. Bueno, y ahí volvemos a la pregunta de la utilidad, digamos. Sí, total. Claro, de la utilidad. Si no vas al campo, no sirve. Claro, Es más o menos ese la idea. tal vez antes de Hay que pensar, digamos, qué tipo de saberes se pretenden introducir dentro de no. ¿Y para quién? Y de alguna manera, ¿qué rol va a ocupar la filosofía de ahí? Vamos a seguir, digamos, repitiendo esos lineamientos o va a adquirir el carácter destructivo que supuestamente tiene la filosofía. Sí, yo lo pensaba también, Emi, porque yo la pregunta me la vengo haciendo, como les digo, de que estaba en primer año. En este orden, ¿no? De sentidos. Cuando a mí me dieron, por ejemplo, esto de enseñar a filosofar, y me lo dieron a mí en el CIU. En el curso de ingreso, ¿no? Me lo dieron en la listita, así una hojita, hicieron ahí, me lo proyectaron, me lo enseñaron. Y yo directamente, bueno, mamé eso, lo consumí, y no me hice la pregunta crítica como estudiante muy primerizo de la carrera. ¿De dónde vino esto? Entonces, tuve que atravesar solo algunas materias, esas son otras razones, ya acá la profe la comentó por qué, pero hubieron materias en donde descubrí solo que esto estaba en Kant. Cuando descubrí eso, digo, pero esta persona que me lo enseñó y que me lo mostró, vive criticando la filosofía kantiana, y entonces me empezaron a hacer esos cortocircuitos. ¿Sí? El supuesto pensamiento crítico, que dicho sea de paso, la palabra más elegida tal vez por kantiano, bueno, ¿qué significa? O sea, el pensamiento crítico tiene relación al sujeto que está pensando algo desde una determinada actitud, o es sobre el objeto estudiado. Si es sobre el objeto estudiado, como dice acá Sol, bueno, el objeto de estudio de alguien que va al campo y que se concentra en el estudio de las comunidades sobre todo, es diferente tal vez al objeto de estudio que era esto que sale 280.000 pesos. ¿No? El objeto es distinto. Y entonces, claro, si es crítico uno, el otro no lo es.
Ahora, si se basa en una actitud, como muchas veces proponemos y colocamos en nuestros programas, la actitud crítica se evidencia en muchas otras maneras que son disruptivas, y es decir, lo que a mí me enseñaron lo tengo que deconstruir para poder enseñar algo que tenga otra suficiencia científica. Y esa sería una meta. Y es por eso que yo tengo que explicitar este supuesto cuando llega un estudiante a mi clase es, cuidado, yo no sé si te puedo enseñar a filosofar. Yo no lo sé, no lo sé. Humildemente capaz que te enseño esto que decía la profe, qué herramientas te puedo brindar para hacer historia de la filosofía. Pero es eso, ¿no? Es establecer supuestos y tenerlos bien conscientes y algo que no, a mí no me deja dormir a veces. No está bien eso, pero a mí no me deja dormir. Sí, yo para un poco la cuestión, Marcos, entonces también agradecerte que muestres que hay espacios como estos donde los dos podemos involucrarnos, que al menos yo no conocía, yo sé que estás con todo también, pero yo no sabía que requiere, tiene como requisito en solicitud, la participación de graduados, ¿no? Y eso me parece importante y siento que es una buena invitación a esto que venimos conversando de que nos alejamos de la UNSA, ¿no? Siento que es una buena invitación a investigar y a volver a la UNSA a través de proyectos como estos. Así que bueno, por eso también agradecerte y Sí. cerramos. Bueno, le agradecemos a los tres, a Elisa por nos encontramos a partir de las 14:30, nuevamente en Zoom, ¿no? Para el resto del simposio y bueno, nos vemos un ratito. Tengan los libros, los vamos a sortear. No, qué problema.